es lo que queda por venir? ¿Quién de los que estáis hoy aquí se va a rendir? ¿Quién de los que? ¿Quién de los que están buscando su destino quiere verse en el camino llorando? Lo peor es ser pobre de amor, lo mejor es saber lo que tiene valor. No sé por qué me cuesta tanto ¿El qué? vivir, joder, sentirme bien, entonar cada día el desencanto que Hay unos es un pasos que me arcoiris parecen con toda interesantes la gama para tener en gris. cuenta. La vida Entre ellos no el primero, establezca contacto visual con las personas. Ojo con el contacto cuerpo a cuerpo. ¿Por qué? Porque hay personas que no les gusta. Entonces, contacto visual, siempre, primero. Luego, si es posible, y sería lo ideal, siempre retire a las personas a intervenir del evento. Hay que retirarlas porque por cada cosa que pase van a tener un detonante. Entonces, es mejor retirarlas de lo posible del evento. Ojo con las personas de los curiosos. Las personas que quieren intervenir y los curiosos no son buena compañía, porque el curioso siempre le va a hacer preguntas que no debería hacer, o le va a decir cosas que el que quiere intervenir con primeros auxilios psicológicos las puede tomar en cuenta y las puede tomar en cuenta mal. Es muy interesante proveerle de alimento a esa persona, porque el estrés, las personas sometidas a grandes eventos, y sobre todo cuando se estresan tanto, les da hambre, pero es un hambre que no la sienten, pero les puede dar sed. Entonces ustedes van a ver siempre en intervenciones que a todo el mundo tiene una botellita de agua en la mano, pero es más de protección. Si por alguna razón usted se tiene que retirar, porque si los que intervenimos también nos cansamos, entonces nunca deje a la víctima, diríamos en este caso, a las personas que van a intervenir, no las deje solas, déjela al cuidado de alguien. Pregunte qué siente, pregunte que le exprese y aunque llore, conserve la calma. Eso es muy importante, que las personas que vamos a intervenir debemos conservar la calma. También es muy interesante eh, si esa persona no le dice nada, está callada, trate de hablar de otras cosas, de manera que llegue el momento en que pueda entregar la información. Por ejemplo, pregúntele, ¿qué cree usted que fue lo que pasó? Esa es una pregunta muy interesante. Siempre desde el ser, siempre, hay que hablar desde el ser. Es interesante que miremos hasta dónde va la atención, que no se nos convierta en un paciente que haya que intervenirlo psiquiátricamente, porque ese detonante lo llevó a la locura. Diríamos en términos así como que serían los extremos. Es muy interesante preguntarle qué solución puede tener. Perdí la casa, ¿usted a dónde puede ir a vivir? ¿Tiene familiares? Son preguntas que se hacen. ¿Tiene familiares? ¿Tiene vecinos? ¿Tiene amigos? ¿A dónde puede llegar? Pero que es la persona a la que estoy interviniendo por lo menos aporte posibles soluciones. Me gustaría que en base a tu experiencias nos cuentes un poquito, por ejemplo, esta primera pregunta es cómo son las personas en crisis, porque en el papel o en la teoría uno lee unas cosas, pero yo me imagino que en la realidad lo que pasa son otras cosas muy diferentes. Hay veces que nos ceñimos como a unos protocolos y es verdad, Santiago, no todo el mundo se comporta igual, pero tampoco es que primero estoy así y pasan 5 minutos y después sé que la voy a encontrar así, no, eso se da casi que inmediatamente. Siempre va a encontrar una persona con dolor, siempre con dolor, bien sea el dolor físico o el dolor mental. ¿Por qué? Porque pueden haber pérdidas. Y no siempre tienen que haber pérdidas humanas, pueden ser pérdidas materiales. El solo hecho de perder la casa, el solo hecho de decir quedé con la ropa que tengo puesta, eso significa dolor. Entonces, no es que siempre vamos a encontrar en la persona que dice, ay, sí, ya acepté, ya sí, claro, esto nos tuvo que pasar porque no hice caso frente a una normatividad. Pero hay casos que dice la gente, sí, yo ya había dicho que esto iba a pasar y pasó y no la se encuentra muy tranquila. Pero finalmente a esa persona que usted encuentra muy tranquila, también hay que intervenirla. ¿Algún caso puntual, digamos, estuviste en la Gabriela o en alguna emergencia o en algún desastre que hayas estado y que nos puedas contar la experiencia de alguna persona en esa situación? Pues los casos más recientes, diríamos que el derrumbe de la autopista Medellín-Bogotá,
donde se hizo una intervención de primeros auxilios psicológicos de primera mano. Primero llegaron todo el ente de médico con psicólogos y hicieron esa primera intervención, porque mucha gente, de los familiares de las personas que están atrapadas, llegaron al sitio y por obvias razones, ¿qué querían hacer? Escudriñar la tierra con las uñas. Entonces, a esas personas hay que darles intervención inmediatamente. Entonces, primero se hizo una carpa donde esas personas que estaban luchando por su ser querido llegaban a contar a qué horas había salido, cómo estaba vestido, y la intervención la hicieron los psicólogos y las psicólogas de la institución, que finalmente ese proceso de intervención inmediata fue menos doloroso que los que no se hace esa intervención. Cuando hablamos de la Gabriela, en la Gabriela todavía este cuento de primeros auxilios psicológicos era más empírico, pero sí se hizo pensando en que las familias, pues, familias enteras se perdieron, pues, familias enteras quedaron enterradas. Entonces hay que, apenas estaban como empezando a tener unas experiencias vividas para luego intervenir otras. Muchas gracias, Marlene. La otra pregunta que tenía y que me gustaría hacer hincapié en ella es que en el ámbito de los primeros auxilios psicológicos, ¿cómo se comporta una persona con desorientación o confusión? ¿O cómo has visto que se encuentran? O sea, digamos, hay una masa de gente, ¿cierto? Sí. ¿Cómo identificar a una persona que está confundida sabiendo bueno, que todos están en una situación muy todos están similar? igual, Ajá. claro. Entonces lo primero es pedir ayuda. Pues si la gente llora y a veces no pueden ni hablar porque empiezan a llorar, entonces tienen dolor, lo que decíamos inicialmente. Es pedir ayuda, y siempre son hagan más, busquen más, traigan más gente, traigan más maquinaria. Es que no, eso no, todavía deben de estar vivos. Siempre se guarda la esperanza. Eso, y hay que respetárselos. Pues después de un gran desastre, siempre pensamos que vamos a encontrar personas vivas, pero también tenemos que ser claros que puede que no. Entonces las personas van a encontrar el refugio en ayúdenme más, miremos más abajo, vámonos por allí. Entonces están desorientadas, pero están angustiadas, y desafortunadamente, seguido a eso, hay que echarle la culpa a alguien. Entonces empiezan, primero la culpa fue de quién, yo se los advertí, el Estado no hizo nada, y finalmente le echan la culpa a Dios, independiente del Dios que crean. Entonces es muy complejo trabajar Sí. con personas así, o sea, no es como leer el protocolo y llegar a una emergencia y ceñirse al protocolo. No, yo creo que además que como todas las personas somos distintas y reaccionamos distinto a las situaciones, entonces es más sí, tengo el protocolo y dice, el protocolo dice que paso 1, paso 2, paso 3, pero puede ser que yo llegue al paso 3 y pasar por el paso 1. ¿Por qué? Porque esa persona está tan ubicada que es fácil, ella fácilmente puede decir, venga, yo les ayudo a levantar esta tierra, o venga, yo les ayudo a buscar en este espacio confinado. Entonces, hay veces que esa emergencia de primeros, que se pueden prestar los primeros auxilios psicológicos, sería después de la emergencia, que también eso tengo que tenerlo claro. Y ahí es donde también hay que hacer énfasis al primer respondiente. Nosotros como socorristas también necesitamos primeros auxilios psicológicos. Exactamente, más adelante tengo unas preguntas enfocadas a eso. Y no solamente tiene que ser cuando se termine la emergencia, puede ser que durante la emergencia. Mi experiencia en Armenia, fuimos el primer grupo de socorro que llegó a Armenia, y nos sacaron a los 3 días. Y muchos decían, ¿pero por qué? ¿Por qué a los 3 días? Todavía hay mucho que hacer. Pero la verdad es que psicológicamente, ya al tercer día estábamos cansados, no dormíamos. La carga emocional. O sea, a mí me afectó mucho un niño que llegó diciendo, necesito que me ayuden. Y yo le pregunté por la mamá y el papá, y me dice, sí, están muertos en la casa. ¿Y con quién estás? Solo. Y entonces no sabía uno si ponerse a llorar con él, si ayudarle o preguntarle qué le hago. Entonces, sí, hay que tener además de esa carga emocional, es cuándo lo voy a descargar. Exacto. Y qué ayuda necesito también. Pero es muy, muy interesante saber que todos necesitamos primeros auxilios psicológicos, que algunos más que otros sí, seguramente, dependiendo de la emergencia. Tanto ustedes en su profesión como nosotros.
Y eso no es fácil decirlo, pero a muchas personas les da dificultad decir necesito ayuda. Pero si nos vamos a la época de los 80, donde la época de la violencia en Medellín, muchos necesitamos también primeros auxilios psicológicos, porque uno sabía que salía a ayudar a otros, pero no sabía si iba a volver a la casa. Y el tema de los primeros auxilios psicológicos es algo reciente, digamos, después de lo de Armero, que ya que nos metemos por este tema, o sea, la Cruz Roja se encargó de hacerles un taller. Yo vi una técnica, se llama la técnica del interrogatorio, está en inglés, pero es la técnica del interrogatorio, que es como un tipo de taller que dura alrededor de 1 hora, ¿sí?, o 2 horitas, donde les hacen como una reparación, como venga, no se vaya sin haber hecho esos primeros auxilios psicológicos. Es verdad, y la primera pregunta es, ¿qué siente? O sea, ¿qué siente? Y si vuelve a pasar, ¿qué vas a hacer? Y eres capaz de volverlo a hacer. Entonces, ahí es cuando uno en la vida tiene que tomar decisiones. Yo, por ejemplo, yo ya no hago alturas. Después de ¿qué? De un rescate de una de las avionetas en el Cerro del Burro, yo no volví a hacer alturas. La verdad, llegó un momento en que me dio miedo. Y parece, pues, dentro de todo lo que es la psicología, ese hecho hizo que yo me protegiera porque yo pensaba en mis hijas. Entonces, al pensar en mis hijas, yo decía, si yo me caigo de esta altura, pues, no, pues ya me muero. Sí. Entonces, es también pensar que... es instinto pues, de conservación claro, natural. Además, aparte de todo, no es un tema que se lleve trabajando muchos años, no. Inclusive a hoy todavía se está trabajando personas que sufrieron estuvieron en el desastre del eje cafetero, porque estando en otras ciudades, por ejemplo, en Medellín, y las conozco, uno habla de sismos y ellas inmediatamente reaccionan. Y alguna vez a uno de mis alumnos le dije que era mejor que buscar ayuda, porque es que no le podían mencionar sismo porque inmediatamente le volvía a pasar la película por los ojos de eso que vivió en Armenia. Muchas gracias. Al momento de atender, ¿cierto? Es una pregunta que ya me he ido metiendo más o menos, pero me gustaría que ampliáramos este tema, y es, aparte de los protocolos, ¿qué otras maneras de intervención tendrían ustedes? Porque uno dice, bueno, está el protocolo que te dice cómo actuar, pero como ya sabemos que todas las personas son diferentes y que las situaciones son cambiantes, de pronto si uno no encuentra que el protocolo se ciña a la situación, ¿de qué manera actuar? ¿Tienen bueno, otras técnicas, claro, otros métodos? Claro, porque es que también tengo que pensar en los niños. Y en los niños yo no los puedo coger en la técnica de preguntas. Exactamente. Porque seguramente el niño pues, se va a sentir interrogado. Entonces, eso es otra cosa. En los niños, que también se puede hacer en adultos, y de hecho se ha hecho en estos, cuando se hacían las tomas en estos pueblos, con los niños y con los adultos se hacían carruseles de lúdica, y se ponían a pintar y a expresar por medio del dibujo lo que sentían. Y se sacaron una cantidad de cosas, y había niños en que había que intervenirlos inmediatamente. Y de hecho, la técnica a hoy todavía se usa con niños en otras circunstancias. Cuando hablamos de primeros auxilios psicológicos, se trata desde el dibujo y de la pintura, o de representaciones. En los niños se utiliza, en adolescentes también se utiliza la técnica del dibujo y la pintura, y por obvias razones, cuando el adulto definitivamente no quiere expresar, le da dificultad, entonces le dice uno que va a utilizar otras técnicas, y la otra técnica puede ser el dibujo y la lúdica. Y es muy interesante porque es la lectura de ese dibujo, es la lectura de esa letra, cómo está escribiendo, porque también otra técnica es escríbame, póngame en letras lo que está sintiendo. Y no creas que eso no es solamente para primeros auxilios psicológicos. Dentro de la cotidianidad, hay veces uno dice, y yo lo he hecho el ejercicio, voy a escribir lo que siento, y queda uno como, ay Dios mío, ¿y por dónde empiezo? Como es difícil enfrentarse a una hoja en blanco, pero es una buena técnica. No es solamente el protocolo no, hay que tener un ramillete de técnicas, porque no todas me pueden dar resultado, por lo que hablábamos, dependiendo del evento, dependiendo de la gente, dependiendo de la edad, y dependiendo de otra cantidad de cosas que me pueden dar a mí
una orientación a que cómo voy a intervenirlo, porque yo ya sé cuál es el problema, pero cómo lo voy a intervenir, que no todo el mundo se interviene de la misma manera tampoco. Y ya para ir finalizando, Marlene, me gustaría como que hiciéramos un paso por otros temas, pero la última pregunta que tenía iba enfocada a, en todo su recorrido en la Cruz Roja, llegó a usar alguna de esas técnicas que le voy a mencionar. Es la técnica del briefing, del defusing y del debriefing, que era del que estamos hablando ahora, que es informe, desactivación e interrogatorio, porque también se podría pensar que son técnicas que están ahí, pero que en la realidad están en los protocolos y no se usan, o si has llegado a usar alguna de las técnicas. Lo que pasa es que dentro de todas las técnicas hay una parte muy interesante, y es que una parte la hago yo como socorrista voluntaria de primera mano, y otra parte la hace el psicólogo, y otra parte la puede hacer el psiquiatra. Entonces depende, porque hay cargas emocionales que definitivamente las debe tratar un las profesional. debe tratar un profesional. Esas cargas emocionales son, pues, dice uno, son muy difíciles. Pues mi respeto para los psicólogos, porque es que se tienen que entrar en el cerebro y escudriñar y tener una técnica además de cómo lo voy a intervenir. Entonces, seguramente que sí se usan, de más que sí se usan. Lo que pasa es que no se tienen como que sean de primera mano, y el protocolo dice que ese es el primero, este es el segundo, este es el tercero, pero sí depende del evento, porque es que estos primeros auxilios psicológicos no solamente se prestan en grandes desastres, en grandes situaciones, no, eso también es el accidente de tránsito. En el accidente de tránsito, ¿cuántas personas vieron? Es más, que le raponean a uno la cartera, que la impotencia que uno siente, que cuántas personas vieron, cuántas personas dejan de salir a la calle porque yo vi que a otro le robaron. Entonces, no es solamente en los grandes desastres, que en los grandes desastres, pues por obvia razón hay grandes intervenciones, y que no siempre tiene que ser individual, también puede ser grupal. También hay otras formas en los niños, por ejemplo, cuando hablamos de lúdica, que entonces es grupal y todos los niños aportan, y hay niños que se crean la película, se arman la película y se la creen, pero de esa película, ¿cuál es verdad y cuál es mentira? Entonces, hasta eso lo debo tener en cuenta. Sí, incluso cuando mencionabas de cosas a menor escala, yo me acordaba de que en estos días fuimos a mercar y en el supermercado entraron a robar, y a la cajera ahí mismo entró a llorar y entró como en un estado de shock. Yo dije, bueno, yo voy a ser psicólogo, y yo no hice nada, pero yo dije, entonces en un momento determinado, digamos, hay un accidente y dicen un médico, y llega el médico y sin herramientas y sin técnicas, ahí está. Digo, un psicólogo, y yo soy psicólogo, pero entonces, ¿qué voy a hacer? O sea, ¿de dónde voy a sacar para hacer, o cómo voy a tratar a una persona que no conozco, que me ve del exterior, que le acabo de pasar una situación detonante? Y yo pensaba, eso lo da para mí la experiencia. Totalmente de acuerdo, es la experiencia y cuántas intervenciones haces y qué intervenciones haces, porque no hay dos intervenciones iguales, ¿cierto? Como no hay dos personas iguales. Entonces es verdad, cuando hablamos de una herida, pues hasta la abuelita dice alguna cosa, échele alguna cosa a eso. Pero cuando estamos hablando de psicología y de una mente que ya es... pues que eso es otro mundo, estamos hablando de otra cosa. Entonces, muchas veces, y eso ocurre hasta en la casa. No, pero no llore, que ya pasó, no llore. ¿Cómo que no llore? No, llore, tiene que llorar. Y ese de pronto sería la primera intervención. ¿Quiere llorar? Entonces llore, me avisa cuando termine, y si quiere yo le ayudo. Pues esa sería la primera intervención cuando hablamos de primeros auxilios psicológicos. Así como en una hemorragia, la primera intervención es tapar la herida, hágale presión, hasta ahí. Si usted hace eso, el paciente tiene una posibilidad. Y en primeros auxilios psicológicos, quiero gritar, grite y le ayudamos, ¿cierto? Que quiero llorar, llore, y ese llorar tiene que descargar para llegar al momento de, bueno, ya estoy listo para hablar, ya estoy listo para conciliar, ya estoy listo para saber qué fue lo que me pasó. Es ahí, en esa experiencia, donde uno quisiera sacar la experiencia de uno, entregarla. Si vea, esta es mi experiencia, cójala y continúe. Pero eso lo dan los años. Espero que les sirva mi intervención. Muchas saludes a todos. Estudien primeros auxilios psicológicos. Hay mucha literatura.
Hay que coger capítulo por capítulo, devorarse los libros y ser voluntario de la Cruz Roja para que aprendan primeros auxilios psicológicos en el terreno.